El hecho de la revelación también. ¿Qué otro elemento? El agua viva. La gran mujer aparece. ¿Y cómo aparece la gran mujer ahí? ¿Cómo está dicho? Como un hombre, barbero. ¿Cómo qué? La gran mujer como un hombre. Con nombre. Con nombre. Con nombre. Es barbero. Bueno, en esas filosofías, ¿qué otra cosa aparece? La cuestión de luz, tinieblas, arriba, abajo, ¿cuál otro? El camino y la verdad. El camino y la verdad. Y si uno después pasa eso, que es de otras filosofías, ¿a qué textos de los evangelios le remite? Uno inmediatamente a qué, inmediatamente dice esto, como que lo he escuchado. ¿En dónde lo he escuchado? En el Evangelio de Juan, En el Evangelio de Juan, en el prólogo, En Juan 4, en Juan 4. Mire que inmediatamente la samaritana, y son textos de otra filosofía, inmediatamente como que uno ve. Entonces, ¿qué análisis podría hacer si uno mira, por ejemplo, un evangelio que es canónico con otros elementos que no son canónicos y que son filosofías de esos primeros siglos? ¿Qué podríamos decir entonces? enriquece muchísimo. ¿En qué sentido enriquece? Yo siento que enriquece muchísimo. Sí se está escuchando, es que están diciendo que no se escucha. Dice que no me escuchan, pero no sé. Dice que no escuchan, pero no sé. A ver. Sí, ahora sí. El suyo sí, el profe, el suyo. Aquí está prendido hace rato. Sí, ¿cuál es el elemento? Yo siento que enriquece muchísimo los elementos, por lo menos ahorita los que estamos mencionando, que son precisamente los elementos con los cuales se describe al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios. Encontrar todos estos elementos en otros documentos enriquecen y sobre todo esa veracidad también la sustentan pues aún más, ¿no? La veracidad de esta revelación del Mesías, de Jesús vivo, de Jesús nuestro. Bueno, hermana, mire que lo que está diciendo alguien le podría decir otra cosa, pero vamos a analizar eso interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Si esto es primero, Ajá. los textos son primero, los evangelios son posteriores, ¿hasta qué punto yo podría decir? Es más bien, nosotros hemos hecho copia de lo que ya estaba, hasta dónde es originalidad lo nuestro, y qué le coloca la novedad a lo nuestro. ¿Solamente la persona de Jesús o qué le coloca la novedad para uno? Porque otra persona no creyente le puede decir, no, lo que ustedes han hecho conociendo todo esto, que ya lo conocen, lo de ustedes no es original, lo de ustedes simplemente es copia de algo que ya venía caminando de otras culturas, de otras filosofías. Entonces uno ahí como, ¿qué le da originalidad a lo nuestro o quién le da la originalidad a lo nuestro? Solamente la persona de Jesús. Eso, ¿qué más? ¿Qué otra conclusión sacamos de eso? ¿Podríamos decir entonces que el Evangelio de Juan es gnóstico? ¿Es mandeísta? ¿Es lo otro? Y entonces lo que la hermana dice, si sustenta eso, entonces, ¿por qué entró en el canon sino? Pues el gran problema que tuvo. ¿Ah? El gran problema que tuvo para entrar al canon. Recordemos que casi no se le conoce por la parte gnóstica que tenía y por la parte de lo que hemos dicho ya varias veces, la parte de la tradición peregrina. Por eso tiene un añadido al final, tiene dos finales en el último capítulo, a través de la teoría que hay gnóstica y de lo que le faltaba todavía, porque tiene un añadido. ¿Sí? ¿Qué otro elemento de conclusión de análisis? Sí, y eso que solamente así de lectura rápida, ¿cierto? Porque después habría que uno que detenerse ahí. Pero ¿qué más podríamos decir así, una reacción rápida? Yo pienso que muestra ahí cómo el pensamiento y la cultura va aportando de todas maneras a los escritos del Evangelio, sean apócrifos o canónicos. Siempre el contexto filosófico, cultural, antropológico en el que están van afectando y digo yo, desde mi mirada, es aportando a la construcción de los escritos evangélicos.
Ujú. Lo que la hermana dice, que entonces eso le daría sustento y soporte a lo nuestro, a lo que dice de la verdad, de la revelación. Si va donde a alguien, digamos, a la institución de la iglesia, le dice, eso le daría soporte, entonces significaría que el soporte de los textos de la revelación estaría dado en el gnosticismo, entonces, en el mandeísmo. ¿Qué decimos? A ver, para que abramos el debate, porque mire que eso da para analizar, ¿cierto? La hermana dice que eso nos daría un soporte a la cuestión de la revelación, ¿cierto? Pero entonces la revelación estaría prestada o vendría dada por la recepción de esos documentos gnósticos de la hermética, el mandeísmo, todas esas corrientes. Entonces nos vendría de ahí entonces el soporte de la revelación. ¿Sí? Mire que esto es para analizar, porque está circulando, ¿cierto? ¿Qué decimos? Buenas tardes. ¿Qué decimos? Pero lo que pasa es que la revelación siempre va a contar primero con la historia. Entonces, a la historia de una otra forma también es antropológica. Ajá. Y actúa en el hombre histórico como tal, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, hasta qué punto los documentos que se trajeron y que ellos lo acomodaron a su propia forma de ver, y de una u otra forma el hombre, quiera o no, está vinculado por esa ambigüedad o esa dicotomía entre el bien y el mal, siempre se está moviendo ahí. Yo pienso que más que un gnosticismo, es una forma también de expresar en cierto momento que lo que no es bueno es malo, punto, sin necesidad de que sea gnóstico o que sea de alguna corriente filosófica o por así decirlo. Otro aporte, a ver. Que no, o sea, no es tanto que le dé soporte a la fe y a la persona de Jesús, es el conocimiento de una cultura, y que termina la relación entre la fe y la cultura, termina de alguna manera tocando, impregnando todo eso, lo que habla del verbo. En la mayoría de las culturas se encuentra la semilla del verbo. En la semilla del verbo está en todo lo que es la participación de la fe de las personas. Los indígenas tienen semilla del verbo en su manera de ver la vida, de ver a Dios, de contemplar a Dios, y podemos identificar a un Dios que actúa, obra y da vida como la de nuestro en las mismas culturas de ellos. Entonces hay una cultura, hay una semilla y que termina en determinado momento uniendo toda esa circunstancia, dándole vida a lo que ellos tienen y retomando una cantidad de cosas de ellos. Otro aporte. Y para la lectura de los apócrifos, ¿eso qué le aportaría estos textos que leímos? Cuando uno lee un texto apócrifo y lees que aparezcan esas frases de pronto en un escrito otro, ¿qué podríamos decir si aparece en un apócrifo? Que aparezcan luz, tinieblas, revelación, todos estos elementos que aparezcan en un apócrifo, ¿qué podríamos decir entonces de ese apócrifo? Que fue escrito en medio de una comunidad de gnósticos. Probablemente, ¿cierto? Probablemente yo diría, entonces aquí hay un aporte gnóstico, entonces podría decir, esas comunidades están influenciadas, podría ser por el gnosticismo, hay una posibilidad, ¿cierto? Mire que ya entonces uno va intuyendo, oyendo, y entonces ¿qué diferencia habría entre esas comunidades gnósticas y una comunidad, digamos, ya por ejemplo, de un discípulo de Jesús, por ejemplo? La parte judía, directamente, cuando se posee una cantidad de filosofías, mientras que la parte judía va a empezar a tocar directamente de la Biblia. Entonces va a empezar a hacer una diferencia. Entonces mire que ahí que nos tocaría hacer. Miren, el texto que yo les ahí quedó para ustedes, que se llaman Los cristianismos derrotados, hay un capítulo especial a este tipo de filosofías, gnóstica, mandeísmo, todo esto que es importante conocer cuál era la concepción religiosa, ¿cierto? ¿Cuál era la concepción de Dios? Porque había una concepción de un Dios bueno y un Dios creador malo, ¿cierto? Entonces tenían dos dioses, el Dios bueno y el Dios creador. Ahí está la concepción, qué papel cumplían los ángeles, los mediadores, pero también cómo se accedía al conocimiento, ¿cierto?
el conocimiento a través de determinadas prácticas, mientras que nosotros, el cristianismo, ¿a partir de quién? Es a partir de la persona de Jesús, ¿cierto? No hay que hacer una serie de disciplinas. Les recomiendo ese texto en los cristianismos derrotados, porque ahí hay un capítulo dedicado específicamente a explicar todo eso bien detalladamente, ¿cierto? Porque eso va a tener una incidencia no solamente en el primer y segundo siglo del cristianismo, sino posteriormente, incluso siglo XVI, XVII, y aún es posible que hoy todavía haya esa perviva en nosotros eso. Aún todavía en el cristianismo hay unos dualismos, ¿cierto? Que no son condenados, pero en el primer siglo del cristianismo fue condenado, pero incide mucho en las prácticas nuestras, ¿sí? En las prácticas de ver el mundo. Alguien decía incluso de quien trabajaba el arte, todo eso, va permeando todo eso, esos dualismos, esas maneras de ver, se nos ha quedado allí. Somos herederos de todo eso. Les recomiendo ese, porque cuando uno lea los textos apócrifos, entonces ya puede entonces decir, cuando hay similitud incluso de contenidos de un apócrifo con los evangelios, hay que mirar que entonces si detrás de unos apócrifos hay unas doctrinas, filosofías, entonces no se puede interpretar lo mismo, ¿cierto? A pesar de que pueda que sea el contenido casi similar, ¿sí? Mire cómo incide para la interpretación bíblica. Puede ser, ay, qué bueno, que son casi coincidentes, pero realmente puede ser que el lenguaje sea el mismo, pero lo que está detrás es otra finalidad y otro contenido, porque quienes escriben lo están diciendo desde otro punto de vista, desde otra concepción del mundo, que para ellos era fundamental, mientras que para el grupo de los discípulos de Jesús de pronto, o la corriente, o lo que nos ha quedado a nosotros, no tenían en cuenta eso. Y como ustedes decían, por eso la dificultad del Evangelio de Juan, Apocalipsis, de muchas veces de haber entrado en el canon, porque se percibía como que ahí había algo, ¿cierto?, que de pronto no podía ser reconocido. Entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos entonces a tratar de mirar unos ejemplos de los apócrifos, pero muy de carrerita también, porque entonces, a ver, aquí tenemos, incluso creo que ustedes lo tienen allá en la hojita, aquí tienen el Evangelio de las parábolas, bueno, aunque vamos a tratar de mirar si lo entendemos o no, es la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Y está el texto de Juan. Aquí hay una comparación de 4 textos que es, miren, vamos a tocar este pequeñito que es el tema de la luz, cómo es tratado en el Evangelio de Tomás y en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Vamos a ver si de pronto aquí en este, vamos a mirar. ¿En ese? Sí, vamos a ver si de pronto traje más copias. Bueno, pasemos está en Marcos. No metieron sin una copiecita. ¿Alcanzamos a entender o no? ¿Difícil? ¿Sí? Es semejante a un grano de mostaza. Es la menor de todas las... Y después tomamos, para que los compañeros que están ahí en la plataforma, el del Evangelio de María Magdalena y de Mateo. Solamente vamos a tomar esos 2 ejemplos, ¿cierto? Esos 2 ejemplos. A ver, si quiere que usted, leámoslos. A ver, vamos, como que no tenemos más, sino aquí el del Evangelio de Tomás. ¿Sí? ¿Hacia abajo o hacia? Mire, el Evangelio de Tomás y luego el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. Tomamos el Logion 20 del Evangelio de Tomás, ¿cierto? El Logion 20, ¿cierto? A ver, ¿qué dice el Logion 20 del Evangelio de Tomás? Los discípulos dijeron a Jesús: Pongan atención. muéstranos a qué se asemeja el reino de Dios. Es semejante a un grano de mostaza, que es la menor de todas las simientes, mas cuando cae en tierra cultivada, produce un gran ramo y se vuelve abrigo para las aves del cielo. ¿Y los otros evangelios qué dicen? Ella decía: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Es como un grano de mostaza. Cuando es sembrado en la tierra, es la menor de todas las simientes de la tierra, mas después de sembrada crece y se vuelve la mejor de todas las hortalizas y da grandes ramos,
De tal forma que ¿Qué? ¿Cómo? queda con tilde. De tal modo que en su morada, que a su sombra, sí. que a su sombra, a su sombra. Los pájaros del cielo pueden hacer sus nidos. Ujú. ¿Sigo con Mateo? Sí, sigue. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos es comparable a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Él es la menor de todas las simientes. Cuando crece es la mayor de las hortalizas y se vuelve un árbol. De suerte que los pájaros del cielo vienen a hacer sus nidos en sus ramas. Y Lucas 13. Él dice Entonces, ¿a qué es comparable el reino de Dios? Él es comparable con un grano de mostaza que un hombre toma y planta en su huerta. Él crece y se vuelve un árbol, y los pájaros del cielo se abrigan en sus ramas. bueno, ¿qué diferencia encontramos entre esos textos de Mateo, Marcos y Lucas con el tema de Tomás? Un versículo de Tomás, una logian de Tomás, o un dicho de Tomás. ¿Cuál es la diferencia? La una es una gran rama y la otra es un árbol. Los dos hablan de una Sí, gran rama, ya. la otra habla del árbol. Son casi similares, ¿cierto? Son casi similares el texto de Tomás, del Evangelio de Tomás apócrifo, con los textos de Mateo, Marcos y Lucas con los sinópticos, ¿cierto? Hay una gran semejanza, incluso cómo hablan del reino de Dios también. El dicho de Tomás también habla del reino de Dios, ¿cierto? ¿A qué? Dice, ¿a qué se nos asemeja? Pero aquí, mire que es claro cómo el Evangelio de Tomás dice, los discípulos le dijeron a Jesús. Luego el otro les dice, les propone. Casi que hay una gran semejanza, entonces uno podría decir, aquí, ¿qué es lo que ocurrió entonces? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Habría que mirar primero que todo ese Evangelio de Tomás, ¿a qué época corresponde, no? ¿A qué años corresponde? ¿Al primer siglo? ¿Al segundo siglo? ¿Cierto? Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿en qué tiempo se escriben? Mateo, Marcos y Lucas, ¿en qué tiempo se escriben? Más o menos 60, por ahí, ¿cierto? Y si miramos entonces en la ubicación histórica de este texto del Evangelio de Tomás, ¿a qué época correspondería, cierto? Para ver si entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Si fue que los evangelios tocaron el Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Tomás después incidió a ellos. O podríamos decir que podía haber existido. Si todos casi coinciden los evangelios junto con el Evangelio de Tomás, que es un apócrifo, ¿qué puede haber corrido detrás de eso? ¿Qué puede haber en el fondo detrás? ¿Qué puede haber? ¿Una qué? Una fuente probablemente común, podríamos decir, probablemente, habrá que verificar, ¿cierto? Podría ser que habían bebido una fuente. Entonces, en ese caso, también el Evangelio de Tomás, que es un apócrifo, podría ser como una especie de sinóptico también, si vieron una misma fuente. Podría uno sacar esa conclusión, ¿cierto? ¿Sí? Además que aquí no hay un elemento extraño que uno pudiera decir de estos que acabamos de leer, de ninguna corriente así como rara, ¿cierto? Como que pudiéramos decir, de aquí no hay nada raro que diga, que contradiga, no, es que son casi en su totalidad iguales. Entonces mire que nos tocaría. Del Evangelio de Tomás, pues hay algunos escritores que dicen que pasó como por varias etapas, ¿cierto? De redacción. Parece que la primera etapa de redacción ocurrió más o menos hacia entre el año 50 y 60 después de la era común. ¿Qué significa
que si fue escrita una de las primeras redacciones del Evangelio de Tomás, en esa época, más o menos entre el año 50 y 60, ¿y los evangelios fueron escritos cuándo? El primer texto del Nuevo Testamento fue escrito, el primer texto del Nuevo Testamento es ¿cuál? Pablo. ¿Y en qué año más o menos fue Pablo? Más o menos. Y si tenemos simultáneo a Pablo y antes de los evangelios, una de las primeras redacciones del Evangelio de Tomás, ¿ah? Ya uno puede ir comenzando a analizar, ¿cierto? Ya uno comienza a preguntarse. Pero hay otros escritores que también nos dicen cómo comparando algunos textos del Evangelio de Tomás, algunos que sería bueno irlos retomando después, tienen un carácter mucho más social y político que los mismos evangelios. De una de las primeras reacciones de los dichos de Tomás, porque recordemos que los dichos de Tomás terminan de escribirse más o menos después del primer siglo del cristianismo, ¿cierto? Y recordando eso, entonces si hay algunos textos que tienen que ver un carácter más social del Evangelio de Tomás, podemos recuperar que hay unas tradiciones mucho más ancladas en qué capa de la sociedad. ¿En qué capa de la sociedad podrían estar esos dichos de Tomás? Si son más de carácter social. En el pueblo sencillo, ¿cierto? Entonces, si hay algunos dichos de Tomás, podría ser una referencia donde nosotros podíamos ir retomando. Hay algunos que tienen más carácter social, entonces podrían ser que algunos dichos sean más populares, ¿cierto? Pero también podemos decir cómo hay una gran tradición oral que va marcando tanto a esos dichos como los textos de los evangelios, ¿cierto? Mire que es interesante, uno tiene que ir más allá de lo que nos dicen los textos, pero también ese elemento de análisis, de discusión. Ya otra cosa es cuando ya después uno se sienta, entonces ahora sí, a confrontar, que sería el análisis exegético de los tres textos con el Evangelio o ese solo dicho del Evangelio de Tomás, ¿cierto? Eso sería lo que da. Bueno, aquí nos dicen las compañeras que el Evangelio de Tomás está en el material, es verdad. En Tomás todos son dichos como para el momento, o sea, en ese contexto, pero hay algunos que no se entiende, que quisieron decir y no se entiende en el nuevo contexto, en lo que nos dicen hay otras compañeras. Ya que están en la carpeta, vamos en la página 39, 40, esa comparación del Evangelio de María Magdalena con el texto de Mateo 16, 18. ¿Sí? Vamos a ver qué podríamos decir de esa lectura de María Magdalena y qué podríamos decir de ese texto de Pedro. A ver, leamos y tratemos de sacar algunas apreciaciones, qué es lo que está ocurriendo en un texto y tanto en el otro. A ver, ¿quién quiere leer? María Magdalena, a ver. Entonces María lloró. Ella dice a Pedro: mi hermano Pedro, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Crees que yo solita en mi página de examinación 42 ya inventé esta visión? ¿O que a propósito de nuestro maestro yo le dije mentiras? Leví tomó la palabra. Pedro, tú fuiste siempre y así. Te veo ahora encarnizarte contra la mujer, como lo hacen nuestros adversarios. Puede ser. Bien. Pues bien, si el maestro la tornó digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el maestro la conoció muy bien. Él la amó más que a nosotros. Arrepentámonos y tornémonos al ser humano en su entereza. Dejémoslo lanzar raíces en nosotros y crecer como él pidió. Portamos a anunciar el Evangelio sin buscar establecer otras reglas u otras leyes, afuera aquella de la cual él fue testimonio. Y ahora leamos el texto breve de Mateo, a ver. Yo les daré las llaves del reino de los cielos. Todo
Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Antes, una de arriba. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o seas piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que las fuerzas del infierno no podrán vencer. Yo les daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué podremos decir? Lo que aparece, la apreciación de Pedro en el texto de Mateo y la apreciación y la discusión de María Magdalena en el Evangelio de María Magdalena. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué versión da uno y qué situación da uno y qué situación da otro? Mateo definitivamente está tratando de poner fuerza en la figura de Pedro como la cabeza, ¿no? Mientras que en el Evangelio de María Magdalena es casi un regaño a Pedro porque no le está dando la fuerza a la mujer y como, no me acuerdo quién es la otra persona que interviene, Leví, que está diciendo, ¿no? O sea, si esta mujer está diciendo esto es porque el Señor le dio la autoridad, ¿no? Entonces, es como dos autoridades distintas, ¿no? La del hombre para este lado que se quiere forzar, también de la mujer en el otro lado. Bueno, un primer elemento. ¿Qué otro elemento podemos deducir? Aquí vamos a leer, aquí dice Albeiro que hay una rivalidad entre géneros. Rivalidad de géneros. Otra apreciación, o si queremos debatir eso de géneros. Poder, ¿por qué? Porque aquí lo que se está discutiendo más es la autoridad de Jesús dada a Pedro y la autoridad de Jesús dada a María. Entonces es una autoridad que habla precisamente de la misión, de quién lleva y dice, él la eligió, y es más, de mí llega a decir, él ama más que a nosotros. Cuando se ama más que a quién, entonces se deja la autoridad sobre sí más que a nosotros. Después es una pelea de autoridad. Y ese que dice, lo amo más que a nosotros, si uno va a volver al Evangelio de Juan, Juan dice que quién es el discípulo amado. Juan se dice, pero pero en el Evangelio de María Magdalena, ¿quién es el más amado? María Magdalena. Mire que ya, ¿cómo? Y la amo más que a nosotros. Mire que ya vamos relacionando, ¿cierto? Ya entró no solamente el Evangelio de Mateo, sino entró ya el Evangelio de Juan, por referencia, ¿cierto? ¿Sí? El verbo, el amor que aparece ahí, ¿cuál es? Hay que mirar entonces, como este es un texto, digamos, de otra influencia, ¿qué se entendía por amar? Si es un amor, ¿cierto? O el mismo texto, ¿sí? Exactamente. Entonces hay que mirar ahí qué es, en ese sentido. ¿Qué otra cosa nos llama la atención ahí en esos dos textos? O si alguien quiere comenzar allá. Fue tomada en cuenta la autoridad de Pedro porque las tendencias religiosas presentes son patriarcales, nos dice Mabel. Esta parte de te veo ahora, si el maestro la tomó digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Me acuerdo entonces el relato de Hechos de los Apóstoles cuando Pedro mismo toma la palabra y siente que Dios no separa a los gentiles de los judíos. Hechos 10, 34, 48, si no me equivoco. Entonces, es lo mismo que él dice, que el mismo Pedro dice, o que a quien le ponen en boca de Pedro. O sea, si el Señor los tuvo como dignos, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Igual también en Hechos de los Apóstoles, en la visión de los alimentos. Entonces, en esta parte se dan cuenta que no somos nadie para rechazar al otro, pero lo que decían antes los compañeros, que es más bien una discusión de poder.
Una discusión de poder. Otra apreciación sobre ese párrafo, ese texto de la página 18 del Evangelio de María Magdalena y ese texto de Mateo. ¿Habrá algún otro elemento? El texto oficial traduce todo como a 2 versículos, mientras que el otro tiene 19 y hay mucha más riqueza en el lenguaje, expresiones, hay todo un diálogo. Entonces, a entender como también el otro lo hace como más rico, mientras que el oficial que nosotros leemos pues se pierde muchas cosas. Vamos a leer otro pedacito aquí ya del Evangelio de María Magdalena, que es el intermedio. A ver, el intermedio mientras tanto, a ver, yo voy pasando. ¿Está acá? No, aquí. Ellos, sin embargo, La parte del intermedio. estaban entristecidos y lloraban. La parte del a la intermedio. gente diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pedro dijo: María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. María respondió diciendo: lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces comenzó el siguiente relato. A ver, con ese texto, otro pedazo de María Magdalena, un poquito el intermedio del Evangelio de María Magdalena. A ver, ¿qué más podemos decir? Ahí aparecen los dos hablando, tanto María Magdalena como Pedro. ¿Qué pensamos de ese trocito? Dice que vemos a María Magdalena dirigiendo la comunidad y orientándola con las palabras del Señor, nos dice Luis Albeiro. Que María era líder también. María era líder. ¿Qué otro elemento? Los dos son discípulos del mismo nivel. Dos discípulos del mismo nivel. El versículo 10 lo resalta. El versículo 10 lo resalta. ¿Qué otro elemento? Quien quiera participar allí en la plataforma también puede hacerlo. El anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. O sea, ambos fueron enviados con la misma misión y para ellos igual todos los demás discípulos. Es llevar ese Evangelio a todas las personas. Se lo dio a Pedro por su comunidad, por ser el hombre, se lo dio a María Magdalena, no para hacer rivalidad entre ellos, sino porque puede ser que los amigos o los destinatarios de ese mensaje son distintos y ellos se entablan más en una discusión de poder. Ajá. Luis Albeiro dice María Magdalena. Ah, bueno, Marta está escrito. Entonces, y si confrontamos el texto de Mateo con esta versión de María Magdalena, ¿qué visión aparece en el Evangelio de Mateo y qué visión aparece en el de María Magdalena? ¿Qué posición ocupa el hombre? ¿Qué posición ocupa la mujer? Pues en el de Mateo se ve también siempre como ese machismo, ¿no? Ese querer abajar a la mujer. Como el que el hombre era el único que tenía la palabra y el único que podía hablar. Y pues María tratando como de no, es así porque ella también dijo otra cosa y ella siente que tiene que también tiene voz ahí, tiene derecho a hablar. Ahí también uno se pregunta y sospecha, ¿no? O sea, ¿fue que se lo dio a Pedro, fue que se lo dio a María o se lo dio a la comunidad y estas personas tomaron un liderazgo frente a esa comunidad, ¿no? Entonces, uno ahí entra como la sospecha y después,
pues ya, ¿qué es lo que pretende Mateo al poner solo a Pedro y no poner a los otros líderes de la comunidad, ¿no? Pero entonces llevamos 2000 siglos solamente con el Evangelio de Mateo, entonces, ¿qué decimos? ¿Ah? Falta mucho por investigar. ¿Qué versión, qué posición nos ha quedado en 2000 siglos a los cristianos y a los católicos? Todavía no le he hecho una buena interpretación. ¿Ah? Todavía no hay una buena interpretación. Pues, falta. Yo pienso que pienso que cada que de una u otra forma queremos tener acceso a la revelación, la razón se queda limitada. Entonces yo pienso que allí es donde muchos de nosotros tenemos que comprender a través de la fe lo que se ha dado. Aunque uno dice, hay que seguir dándole a la cosa, pero hasta qué punto fe y razón lo necesito separar para dar explicación de esto. Cuando en último término es Dios quien da la respuesta a través de la revelación y es Dios quien su mismo interés se ha revelado. Y lo que nosotros conocemos, lo que Él se ha revelado hasta ahí. Si no se ha revelado más porque no quiere dejar de ser Dios, podríamos decir eso. Pero en realidad Dios es Dios y aunque se abre el misterio en comunicación dialógica con el otro, siempre estará escondido tras la razón humana. O nosotros, nuestra razón nunca llegará a conocerlo. No sé si suena muy espiritual, pero... Bueno, leemos acá otros aportes. El anuncio no se hace propio del hombre, la mujer interviene como parte fundamental de él. María Magdalena muestra liderazgo y seguridad. En el texto María Magdalena hay equidad y en el otro hay machismo. Seguimos montados en estructuras machistas donde la exclusión sigue vigente. Pero recordemos que estaban conviviendo en el mismo contexto histórico. Y entonces después cuando se da el canon, entonces a ver por qué entonces queda Mateo, por qué no entra María Magdalena, a ver. Y mirando, y a partir de estos textos entonces, ¿qué pudo haber pasado? Como decía Carolina. ¿no será que tanto el uno como el otro desconocieron de tajo la comunidad, que era algo sumamente importante allí? Cuando estábamos viendo el curso de Apócrifo, nos decía el profe que una de las características importantes que algún pecado de los apócrifos era desconocer la parte de la comunidad. Yo creo que, porque aquí en el versículo que leía la compañera, pues tanto Pedro como María tenían protagonismo. De pronto, ya que hablo especializado solamente Mateo, desconociendo lo otro, que también desconoció la comunidad. Era la comunidad la que recibió pues, como todo el mensaje. Sería eso, tanto el uno como el otro, y el tercero desconociendo la comunidad. Quedó entonces Pedro. ¿Y por qué razón quedaría Pedro? ¿Y en qué época fue organizado el canon? Ajá. Fue aprobado el canon y cuál era la circunstancia histórica que se estaba viviendo alrededor cuando el canon fue aprobado. Eso también influye, creo yo, entre los libros que entraron y los libros que no entraron, ¿no? Se supone que la gente conocía los textos tanto unos como otros, ¿cierto? Entonces, claro, detrás de cada texto también hay comunidades, ¿cierto? Se supone que entonces en la comunidad de María Magdalena había otra visión de la realidad. En las otras comunidades había otra visión, otra posición. Ahora, ¿qué significará en el texto? ¿Qué, en el texto de María Magdalena, qué palabra nueva nos llamó la atención o rara? A ver, en el texto de María Magdalena, ¿qué texto en el módulo? ¿Qué palabra nos llamó la atención? Porque eso también nos tiene que ayudar a mirar como intérprete, ¿cierto? ¿Qué palabras nuevas o raras? O de pronto uno dice, oye, ¿aquí qué significará esto? ¿Alguna palabra nueva, distinta, rara?
alguna expresión. Sí. En el numeral 4. El numeral- Que yo solita, en mi imaginación, inventé esta visión, o que a propósito de nuestro maestro, se me fue. Yo dije mentiras. Yo dije mentiras. Eso, hay una, ¿cuál es la palabra que llama más la atención ahí de pronto? Lo invento, lo de mentiras. Lo invento, mentiras, y inventé una visión, ¿cierto? O la imaginación, mire que ya hay algo bueno. ¿Qué otra palabra llama la atención? A ver, como... En la 11 cuando dice, creo que vive está escrito en Pedro, como, pues bien, si el maestro la tomó digna, La tornó digna, ¿cierto? la tornó digna, ¿Qué significará tornarla digna? porque más adelante ¿Ah? tornémonos al ser humano. Ajá, ¿y qué? 16. Ajá, en el 16, ¿cierto? Tornémonos al ser humano antropos en su entereza. Entonces, ¿qué significará tornarse? ¿Cómo? Volverse a, pero entonces en esas filosofías que están detrás, habría que averiguar qué significa tornarse ser humano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya uno tiene que ir mirando no solamente al texto que está ahí, sino en esas filosofías qué significaba tornarse ser humano, para luego volver a entender bien ese texto, ¿cierto? Entonces hay que acudir a esas filosofías, ¿cierto? Y también qué significaría tornar digno. ¿Ah? ¿Sí? Mire que... Como volverla a lo original, no solamente como convertirla nuevamente, sino como volver a su estado original. ¿Y qué será? Entonces, ¿qué será volverla? ¿Por qué hay que volverla al estado original? ¿Sí? Porque si habla de dignidad, no es que le regala una dignidad ahora como estaba, sino volver a la dignidad primera, a la que tuvo desde el comienzo. Ujú. Nos damos cuenta que mire cómo es el análisis que hay que ir haciendo, mire, muy despacito, muy minucioso, pero por ahí hay que entrar. Y cuando uno analiza la comparación de los textos con los canónicos, habría que ir para ir a hacer un buen análisis de interpretación, ¿cierto? No puede hacer simplemente transposición. A ver, nos dice aquí, dice Fanny, a ver, por el machismo los hombres nunca hubieran permitido que María Magdalena fuera importante. Marta Cruz dice que no permanezcan tristes e indecisos. Marta Lucía, que una mujer le diga a un hombre indeciso es duro. Y en una cultura machista que le diga indeciso, no. Ustedes que son indecisos, aquí, a ver, ¿dónde está la palabra indeciso? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, de todas maneras, mire que aquí ya podríamos, simplemente es un pequeño ejercicio, ¿cierto? Que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Porque a mí me interesa que nosotros logremos, así como hacemos con Qumran, también con los textos apócrifos, también tenemos que ir entrando en esa interpretación, porque los ejercicios que yo les pongo allí es para interpretación, ¿cierto? Como estamos en Biblia, lo que tenemos es comenzar a interpretar Biblia. Pero para interpretar Biblia hay que ir a los textos, lo que está detrás de los textos, las filosofías, frases, cosas, ¿cierto? Es porque eso es lo que estamos... Lo demás son como complementos que estamos diciendo, ¿cierto? Nos ayudan, pero que podamos hacer intérpretes de la palabra es importante y entonces hay que ir afinando poco a poco. Bueno, ¿alguna inquietud sobre esto? ¿O cómo sentimos eso? Allá en el trabajo, en la plataforma, a ver si pregunto. A mí me cuestiona es, porque viendo apócrifos y viendo literatura neotestamentaria es hasta qué punto nosotros nos atrevemos o nos usamos de sacar estos textos. Porque como decíamos al principio, están estigmatizados, están encerrados en lo dogmático. Pero uno encuentra que cada texto al que uno se enfrenta no solamente refleja lo que es la vida de uno, sino que también refleja o ilumina hechos concretos en el día de hoy. Entonces, ¿cómo poder, y es una pregunta que hago al aire, cómo poder jugar con cada uno de estos documentos o con toda la literatura neotestamentaria sin correr riesgo de manipularla, dogmatizarla o etiquetarla como mala, sino que se convierte más bien como una experiencia vital hasta el punto de poder también ayudar al pueblo, a la gente de hoy, inclusive yo,
a crear también documentos que nos ayuden a leer e interpretar esta realidad cristiana. Muchas gracias. ¿Quién más quiere dar su apreciación sobre este ejercicio? Yo tenía una inquietud hasta donde, parte de poca experiencia de conocimiento de estos textos, y a la primera vista no encontrarse un texto de estos, hasta qué punto sería uno muy atrevido a hacer ese poco de interpretaciones que usted nos estaba haciendo la invitación de hacerlas, si uno tener un recorrido amplio y grande y comenzar a meterse al ruedo, de pronto caería en una cantidad de imaginaciones, suposiciones que no llevarían a nada, no sería constructivo ni para la verdad, ni para la comunión, ni para la fraternidad de la comunidad. Ahí, ¿qué le ayudaría a uno como principiante en eso? Sin lanzar hipótesis, porque uno puede decir muchas cosas del texto, pero ¿fruto de qué? ¿De la imaginación o de la suposición? ¿Qué decimos a este punto de vista? ¿Qué decimos? ¿Qué nos exigiría entre nosotros que hacemos, que leemos la Biblia, que la estudiamos y la interpretamos? ¿Qué supondría entonces para nosotros? ¿O qué reto nos plantearía? ¿Cómo? Leer, leer y leer. Sí. Leer. O no cerrarnos a los otros documentos intertestamentarios. O sea, es una riqueza para nosotros, sería una riqueza la comparación tanto positiva como digamos negativa en el adversario. Luis Albeiro como que quiere hablar, a ver. A ver, Luis Albeiro. No lo escucha. Diga que hable, tranquila. Luis Albeiro, que hable. Muy bien, buenas tardes, compañeros. Frente a la pregunta que hace el compañero, yo pienso que como estudiante de la especialización ya conseguimos un recorrido. Hemos leído un texto de investigaciones acerca de los textos bíblicos y los hemos interpretado a la luz de una historia ya concreta y real. Yo pienso que a esta altura nosotros tendríamos que estar haciendo suposiciones cuando ya tenemos un bagaje, por lo menos, ¿no? Hemos hecho unos estudios que ya tenemos conocimiento. Precisamente los textos intertestamentarios, los textos extrabíblicos, los textos que ya están dentro del canon, para nosotros marcar una gran diferencia y que nos han ayudado a formar en la parte bíblica con cosas muy claras. Yo pienso que ya no podemos decir cosas que no son, o que no las imaginamos, ¿no? Eso está dentro del texto, nosotros los hemos estudiado, nos hemos acercado y hemos hecho una parte investigativa frente a todo eso. O sea, que a estas personas del paseo, nosotros como estudiantes de una especialización haciendo pues culturas, ¿no? Porque ya tenemos cosas demasiado claras. Entiendo que estos espacios precisamente son para ir concretando por mayor fuerza el conocimiento que hemos ido aprendiendo y que vamos aprendiendo en nuestra interpretación. Yo pienso que vale la pena preguntarse y cuestionarse sobre lo que uno va conociendo, sobre lo que desconoce, que solo el pensamiento y el conocimiento avanzan si nosotros tenemos la capacidad de cuestionar. El asunto es que el cuestionarnos y el proponernos otros argumentos no podemos proponernos como absolutos, sino que hay que confrontarnos con los textos y ahí entra entonces el leer, estudiar, no solo lo propio de la iglesia nuestra católica, porque hay que reconocer que hay otras iglesias cristianas que han hecho unos avances enormes en el conocimiento de la Biblia y en el conocimiento de Jesucristo. Sí. ¿Alguien más? Es decir, permítame el micrófono. Eso. Bueno, Fanny dice también que además de leer hay que buscar a alguien que nos dé cierta seguridad, ¿no? Una orientación. Bueno, aquí nos quedan desafíos, ¿cierto? Nos quedan desafíos.
Pero ¿por qué es importante esto? Porque nosotros estamos con comunidades también, ¿cierto? Y con comunidades entonces también nosotros ¿qué vamos a llevar también? Significa que quienes tenemos que comenzar somos primero nosotros, ¿cierto? Con esa seriedad y luego sí, cómo comunicamos a los otros, pero supone que entonces nos hayamos tenido que enfrentar a toda esta diversidad con un cierto rigor, ¿cierto? Con investigación, con profundización y también con una mentalidad abierta, ¿cierto? Es decir, hay que romper como con eso que entonces nos basamos solamente en que la doctrina o que ya está dicho todo, ¿cierto? Ya está hecho y ya no más, entonces no hay necesidad de hacer nada más. Y mire que hay desafíos bíblicos, teológicos todavía que hay que hacer, porque somos herederos de toda unas posiciones que se acentuaron en esos primeros siglos, pero eso que fue silenciado, también la oportunidad de que eso silenciado nosotros también lo podamos retomar y hacer. Y dejar que nos hable también. Mire la pregunta de esta mañana. Eso silenciado nos sigue hablando hoy, nos sigue hablando de muchas maneras. Puede ser que con más fuerza, ¿cierto? Ahí hay desafíos grandes y bien bonitos que hacer. Esto por ejemplo, de apuntarle a María Magdalena y Pedro, ¿quién lo podría hacer? ¿Quiénes? Nosotros, hombres o mujeres, ¿quiénes como que se sienten con más pasión por hacerlo? ¿Cierto? Ante la situación vivencial. Mire, sobre este texto de María Magdalena y Pedro, hay una persona en otra universidad que hizo un trabajo bien interesante tomando todos los textos de los evangelios que hablan de Pedro, luego tomando el evangelio de María Magdalena, los textos de María Magdalena en los sinópticos. Un trabajo bien interesante de confrontación con cuadros, un desafío bien bonito que hizo ese trabajo. Entonces, bien vale la pena que asumamos muy desafío. Bueno, vamos a dejar ahí por ahora, simplemente como les decía, este tema de hoy son como apenas barniz, ¿cierto? Pero son como tocar apenas. Vamos a pasar entonces a esa literatura rabínica. Vamos a adentrarnos un poquito en ejercicio también de los targumes. Está en la página 40 y allá en la página creo que es 43 o 44, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden leer lo que es un targum, ¿cierto? Las características del targum, el elemento de interpretación y el escenario que aparece en los targum, que prácticamente vemos que es para el oficio sinagogal, ¿no? La interpretación de los textos, pero también para el tipo de personas que se ofrece, y es, mire lo que dice, es prácticamente dedicado al servicio de la sinagoga para instruir a las mujeres y a los niños. Imagínense. O sea, como si fueran personas que necesitarían una cierta instrucción, una cierta formación, y el Talmud era como esas interpretaciones, esas traducciones. Cuando hablamos de traducciones, no sería como hoy hablar que dijo que alguien tradujo un libro, ¿no? O sea, que lo tradujo de una lengua a otra y trató de ser lo más fiel a la lengua, sino que el que traducía también traducía la otra lengua, pero traducir también intentaba una cierta interpretación, ¿cierto? O sea que la traducción iba de la mano de una cierta interpretación de quien traducía las cosas, ¿cierto? Porque se trataba de traducir del hebreo al arameo, ¿cierto? A la lengua del pueblo. Y entonces se trataba de eso. Y ese ejercicio de pasar de la lengua del hebreo a la lengua del pueblo, pues la persona traducía, digamos, el texto a ese, pero al mismo tiempo la manera que traducía también daba como algunos elementos propios de su ser, ¿cierto? Vamos a hacer un previo, también vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio. A ver, pregunta. Pues un paréntesis, ahí leyendo lo que usted mencionaba, bueno, lo que dice acá de que era un documento para la instrucción de las mujeres y de los niños, con cierta ocasión, sí, pues uno viendo la historia del cristianismo se dice que somos muy patriarcales y se debe a la cultura de Occidente, pero entonces no será solamente Occidente, sino como que todas las religiones tienen ese problema de ser misóginas, de la mujer prácticamente queda a un lado. Pero mirar que esto se aprendió pues ya desde el mismo judaísmo. Esos documentos estaban de no achacarle como a Occidente culpable de que se haya tornado siempre el trabajo de dejar la mujer a un lado, que es una cosa nueva, no es muy antiguo de todas las religiones. No hay ninguna religión que no tenga esa problemática.
lo confirman muchas reflexiones y personas, ¿cierto? Pero aquí dice, bueno, sí, eso es verdad. Si uno mira las religiones, está eso. Está el hinduismo, sí, el hinduismo tiene eso. Exactamente. Eso está muy dado en eso. Sobre todo que son grandes religiones. Pero detrás de esas grandes religiones ha habido también otras expresiones religiosas no patriarcales. Pero si vemos la historia de la humanidad, lo que son las grandes religiones con un sentido machista. Pero no solamente machista, sino también excluyente de los más pobres, ¿cierto? Por ejemplo, el hinduismo es la religión de los brahmanes, ¿cierto? ¿Y los brahmanes quiénes son? ¿Ah? Son hombres, pero ¿de qué clase social? La casta más alta. Y quienes forman también esa interpretación del hinduismo son los brahmanes. Y entonces donde aparece todo un sistema de castas, que es lo que hace que el sistema hindú permanezca entre las divisiones sociales porque está legitimado por la religión. Entonces miren cómo inciden las religiones tanto en la cuestión de género como en la cuestión social. Se acentúa desde la religión la dominación social, la dominación de género de la mujer y además de otra dominación. Ya en este momento hay una serie de interpretaciones del hinduismo desde los pobres. Es posible que se demore quién sabe si años o siglos, pero ya comienzan a haber otras interpretaciones del hinduismo desde abajo. Si eso se llega a dar, quién sabe algún día, es posible que si se interprete, se asume, es posible que caiga en un sistema religioso dominante, entonces cambiar el sistema también social, ¿sí? O el sistema que hay una reflexión, hay la teología musulmana de la liberación, ¿cierto? En donde la teología musulmana de la liberación hace una lectura distinta de la mujer y de los pobres, ¿sí? También desde las corrientes pobres del hinduismo. Entonces, eso, o como en América Latina las teologías de la liberación que hacen una lectura distinta. Eso replantearía, si se fuera dando, replantearía nuevos sistemas religiosos y sociales que cambiaría el sistema social también. Esa es un gran desafío. Entonces el mundo sería distinto. Pero ahí está la cosa. Desde acá hay un gran. Bueno, entonces los targumes, vamos a leer hay diversidad de targumes, pero vamos a leer este targum de Crónicas, confrontándolo con el targum, con el texto de la Biblia hebrea. No sé, a ver si aquí podemos juntar, a ver, un grupito y acá otro. Si alguien quiere leer, a ver, vayan mirando acá. ¿Quién quiere? Si quieren leer, uno lee el targum y otro lee el texto hebreo, ¿cierto? Y tratamos de sacar una conclusión a ver. Targum neófites. Con el paraíso elevará su rey. De entre ellos se elevará su rey, y su liberador será uno de ellos. Reunirá a los exiliados de las provincias de sus enemigos, y sus hijos dominarán sobre naciones numerosas. Será más poderoso que Saúl, que se apiadó de Agag, rey de los amalecitas, y el reino del rey Mesías será exaltado. Lo veo, pero no para ahora. Lo contemplo, pero no está próximo. Un rey debe levantarse de entre los de la casa de Jacob, un libertador y un jefe de entre los de la casa de Israel. Matará a los poderosos de Moab, exterminará a todos los hijos de Seth y despojará a los que tienen riquezas. Hasta ahí el talmud de Neofit. Y el texto de los hebreos, el texto de este hebreo, ¿quién quiere leer? Es un párrafo pequeñito. No, aquí el texto de la Biblia. El texto de la Biblia hebrea, ¿qué dice? Esta es la lista. Sí, 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 así. Esta es la lista de los valientes de David. Sí. Joream, hijo de Jacomí, el
jefe de los tres. Este es el que Blandí. arma sobre tres víctimas a la vez. Ya, ese es el texto, ¿cierto? El texto hebreo es muy breve, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace el Targum? A ver, el texto hebreo es muy breve, ¿cierto? Pero el texto neófito, ¿qué es lo que hace con relación al texto hebreo? Le agrega, ¿cierto? ¿Qué elementos aquí amplía? ¿Qué elementos amplía y qué agrega? A ver. ¿Qué agregaría ahí el texto? ¿Qué elementos agrega? ¿Y qué cosa no está en el texto hebreo? En el texto hebreo ¿qué texto está en el texto hebreo que no aparece en el Targum? A ver. ¿Sí? Por ejemplo, en el Targum hace ese mención de la función, en el orden, mientras que en el texto hebreo no hace. En el texto hebreo. Va como señalando algo otras sobre la ley, sobre la experiencia de la vida del espíritu, mientras que en el texto hebreo no hace mención de esos elementos. Amplía mucho más. Amplía más las expresiones, o más el contenido. Eso es que el hebreo se reduce a una misma parte, pero queriendo mostrar todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más vemos el texto del Targum? El nombre que aparece en el texto hebreo aparece en el Targum. ¿Aparece el nombre de ese personaje? El nombre de ahí del personaje. Hijo de Harmony. ¿Ese nombre aparece ahí en el Targum? No. No aparece, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aparece en cambio del nombre de esa persona? Al comienzo, ¿qué dice? ¿Esta es la lista de qué? De los valientes de David. Y en el texto hebreo, ¿qué dice? De David, ¿qué? ¿Y ahí dijo de quién? Yasobeán, hijo de David, y en el otro simplemente los valientes, le va agregando otras cosas, va interpretando, ¿cierto? Y va ampliando otros elementos con respecto al texto. Pero lo amplía porque conocía los detalles o porque... Una novela. Buena pregunta, ¿cierto? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces sería muy buena pregunta. ¿Conocía los detalles de la persona del Targum? ¿Agregó algo o qué? Se supone que ya conocen, ¿cierto? Porque si son interpretaciones sobre textos ya conocen, ¿cierto? Porque fíjense que están leyendo, están interpretando para un grupo de personas. Que es posible que a lo mejor ellos no conozcan, pero ellos sí. Pero entonces ahí le están ampliando los elementos y está aportando para ese momento, para la gente está dando los elementos y está ampliando otras cosas que para él considera fundamental. Eso es lo que está haciendo ese Targum. Vamos a escuchar, a leer ese texto también. Aquí las copias de las obras de misericordia, que es un Targum del texto de Deuteronomio 34:6. Y al leer ese texto, vamos a leer simplemente inmediatamente a qué inmediatamente vamos a hacer una relación rápida a qué texto del Evangelio nos va a repetir, ¿cierto? Vamos a leer la primera columna y el comienzo de la primera columna. Ya les paso entonces. ¿Quién quiere leer? Hasta. Bendito sea el nombre del Señor del universo, que nos ha enseñado sus caminos justos. Nos ha enseñado a vestir a los que están desnudos, habiendo revestido él mismo a Adán y a Eva. Confrontar Génesis 3:21. Nos ha enseñado a unir a los novios y novias, habiendo unido a Eva con Adán. Génesis 1:27. No lean los paréntesis, tranquilas. Nos ha enseñado a visitar a los enfermos desde que apareció en la llanura de Mamre a Abraham, que sufría aún por la herida de su circuncisión. Nos ha enseñado a consolar a los que guardan luto
desde que se apareció en cierta ocasión a Jacob, al volver de Padán, en el lugar donde había muerto su madre. Nos ha enseñado a alimentar a los pobres por haber hecho descender el pan del cielo para los hijos de Israel. Nos ha enseñado a sepultar a los muertos desde la muerte de Moisés. ¿Ya? Cuando leemos ese texto, ¿qué inmediatamente a qué nos referimos? ¿A qué nos viene a la memoria de noche? Cuando leemos ese texto de ese Talmud que recoge otros textos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, inmediatamente nos remite aquí al Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo habla de que se le ha dado ese nombre, ¿cierto? Obras de misericordia, pero no debíamos llamarlo así, ¿cierto? Es como ese Apocalipsis que aparece ahí, ese texto, pero mire que nos va llamando especialmente a tener en cuenta quiénes. A los pobres, a los más necesitados. A los padres. ¿Sí? Y ese Talmud adquiere también una importancia, ¿cierto? Porque está recogiendo las escenas que ya habían sido hechas antes. Habían dicho antes, incluso antes de los evangelios, ¿cierto? Ya estaban en la tradición judía, lo recoge, pero lo recoge de una manera para dar un discurso, ¿cierto? Una interpretación de un hecho. Y si nosotros aquí nos daría el ejercicio para cruzar este Talmud con el Evangelio ahora sí de Mateo, y ahí comenzaríamos a hacer una interpretación bíblico-teológica, ¿cierto? Y luego lo actualizaríamos al presente. Ese Talmud, miren que es una ampliación, pero aquí es recogiendo textos bíblicos, ¿cierto? Recogiendo y hace una propia interpretación de eso, pero a partir de un eje común. ¿El eje común quiénes son? Los pobres, los desvalidos, las mujeres, los niños, los que estaban ya en la tradición, que eran reconocidos cuando el pueblo caminó por el desierto, ¿cierto? Decía que esto cuando ya tomaron la tierra, ten en cuenta aquello, ¿cierto? Para que haya justicia, para que haya igualdad en el pueblo, no los olvides. Pero el Talmud está dando también toda su fortaleza, es un Talmud que da mucha fortaleza para que no se olvide eso. Que el Evangelio de Mateo también lo va a retomar al final del texto. Bueno, son unos ejemplos así también muy someros de Talmud. El anterior era una interpretación sobre un pequeño texto, y ese es un tipo de Talmud, otro Talmud, pero a partir de recolección de pequeños versículos que se unen en torno al tema común y que luego nos va a dar una finalidad y un mensaje sobre toda la comunidad cual él está hablando. Bueno, aquí les dejo tomadas también la literatura talmúdica que se compone de libros Talmud del Pentateuco, de los profetas, de los Megilot, de los escritos. Hay diversidad de textos del Talmud. Les dejo simplemente la hojita para que ustedes la tengan como una referencia, porque hay diversidad de. Aquí en esa hostia nos vamos a cuenta la gran riqueza del Talmud, ¿cierto? Daría para mucho más, pero vamos simplemente para eso. Analizar los Talmud daría para solamente una sola sesión, ¿cierto? Otra daría para también los Talmud, también daría otro para los Midrash, que también es interesante. Hay un texto que habla de los Talmudes, es un texto de un autor centroamericano que habla del carácter social de los Talmud, ¿cierto? El carácter social y político de los Talmud, de un autor centroamericano, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es muy bonito el texto también de ellos, porque analiza desde otra perspectiva los Talmud. ¿Sí? Entonces, si me acuerdo ahora el nombre les voy a decir. Entonces, vamos a dar un salto a esta literatura rabínica, vamos a pasar un poquito.